vamos a presentar la práctica número 10, la cual es la de compuertas lógicas y maxitérminos y minitérminos. Nuestro equipo está conformado por Rodrigo Zúñiga Castro, Ignacio Laureano Méndez Ocaña, Nayeli Gómez Gómez y por Marcela Ayala Gómez. Y va a empezar mi compañera Nayeli a explicar el primer punto, el cual es convertir la tabla de verdad con maxitérminos. Bueno, yo voy a explicar lo que es el punto 2 del inciso A, que se trata de los maxitérminos. Bueno, lo que se realizó acá es con maxitérmino, producto de suma, y que son los ceros y se niegan los unos. Ya en el primer paso, que fue obtener la función con maxitérmino, y realizamos eso y así nos quedó. En el segundo paso es con la tabla de la verdad mediante maxitérmino. De la tabla nos guiamos de esta tablita que es la 2.1. En eso hicimos todo acá negando las unos y los ceros quedan como es. Y así queda nuestra función con maxitérminos. Es lo que está en la parte de la roja. Ahora yo les voy a explicar lo que es el punto 2, inciso B, el cual aquí ya está subrayado, nos dice que es obtener la tabla de verdad de la función de la tabla 2.1 mediante minitérminos. En sí es lo que hizo mi compañera en el inciso A, pero yo lo voy a hacer mediante minitérminos. Y como sabemos, la tabla 2.1 que nos habla que es la función de números primos con 3 variables, aquí lo menciona. Y esta es la tabla de verdad con función, porque aquí tenemos la A, la B, la C y la función, que la función sería nuestra columna de salida. Aquí tenemos lo que es lo de minitérminos. Como sabemos, minitérminos es la suma de los productos. Abreviándose sería como SOP. Entonces, antes de la tabla tenemos que 1 es verdadero, y 0 es falso o es negada. O también se puede decir que es negada. Entonces, aquí tenemos la tabla 2.1, que aquí la pasé para poderme entender mejor. Entonces, aquí tenemos que A, B, C y la función, que como dije, esta sería nuestra columna de salida. El primer paso que realicé fue obtener la función con minitérminos o con la primera forma canónica. La primera forma canónica nos dice que vamos a sumar todo, que vamos a hacer la sumatoria de los minitérminos. ¿Y cómo vamos a saber cuáles son los minitérminos? Bueno, los minitérminos son lo que serían la letra, los que tengan como salida el número 1 o que sean verdaderos. Ya que en maxitérminos se tomaban los ceros, aquí vamos a tomar los unos. Sí, vamos a tomar los unos, porque es la primera forma canónica. Entonces, aquí vemos en las columnas de salida que tenemos en minitérmino 2, este sería 2, porque aquí sería minitérmino 0. Bueno, aquí sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y bueno, aquí tenemos que en la 2 y la 3 vemos que en su salida tienen un 1. Entonces, esto se va a tomar. Igual el número 5 y el número 7 se va a tomar porque tienen como su salida un 1. Entonces aquí vemos la fórmula que sería función m, que esto sería la función con minitérminos, porque la m minúscula significa minitérminos, que es igual a la sumatoria, como les dije, de minitérmino 2, minitérmino 3, 5 y 7. Y aquí también, esto ya sería como que más simplificado, que sería M2 más M3 más M5 más M7. Y aquí ya tenemos la fórmula, o cómo quedaría la función, que sería fm, o bueno, función de minitérminos, es igual a A negada por B por C negada más A negada por B por C más A por B negada por C más A por B por C. Y esto lo podemos comprobar
viendo nuestra tabla de verdad de la función que ya nos dieron previamente en la tabla, en la práctica, una disculpa. Pero bueno, y eso sí es una suma de productos porque si ven aquí, cada letra se está multiplicando y se está sumando con los otros productos, que serían estos. Que es lo contrario de maxitérminos, porque maxitérminos lo sumábamos cada letra y después se multiplicaba con la suma de las demás funciones. Entonces, bueno, ahora ya podemos pasar a montar o bueno, a realizar la tabla de verdad de la función mediante mini términos. Quedaría en sí casi igual, nada más que le agregaríamos la parte de mini términos. Bueno, quedaría como que aquí está todo A, aquí está B, C, la función y SOP, que como les dije, la suma de productos o que o significa mini términos. Y aquí lo que puse fue de color rojo para que vean que, bueno, para distinguirlo, que sí nos da esto que ya tenemos de este lado. Bueno, la función lo puse de rojo y también para que se distinga, como ejemplo, aquí sería A negada porque tenemos un 0, la B porque tenemos un 1 y la C negada porque igual tenemos un 1. Y se toma como mini términos porque su salida es 1. Y lo mismo con las demás. Y a mí me toca presentar el 3, inciso B, el cual es elaborar el circuito de la función para el punto número 2, que número 2 se trataba de encontrar la tabla de verdad de la función, el diagrama que nos menciona acá, mediante mini términos y maxi términos. Mi equipo lo decidimos reducirlo mediante mini términos, que la parte que a mí me toca es presentarlo en el Proteus de cómo está sin reducir y cómo se ha reducido. Por temas de conexión y de internet tendré mi cámara. Sin embargo, presentaré pantalla para explicar más a detalle y presentar el diagrama que ya fue elaborado. Podemos observar a continuación el circuito de la función en mini términos. Mediante mini términos, observar, utilizamos el circuito integrado 7404, 7432 y el circuito integrado de 7408. También utilizamos unos botones en la parte para conectar y en la parte de abajo utilizamos un resistor y un LED que está conectado. Este vendría siendo el circuito cuando aún no está reducido. Y este de aquí sería el circuito ya reducido. Podemos observar es una diferencia, ya que se reduce de manera significativa el circuito. Mencioné, pues nosotros decidimos usarlo, hacer el circuito mediante mini términos. Esto sería de mi parte todo, ya que en el punto C, bueno, en la siguiente parte mi compañero Rodrigo en el protoboard y en el protoboard encenderá el LED y mostrará el funcionamiento del circuito para que sea más entendido. Muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a presentar la elaboración del circuito utilizando los mintérminos. Aquí podemos ver un circuito que está utilizando un AND, un negador, un OR y un XOR, que es el 74LS86. El circuito se basó de esta función. Esta es la función original. Y esta es la función utilizando
el XOR. Aquí se hizo una simplificación más pequeña. Es lo mismo, pues, utilizando otros circuitos integrados. Y esto representa todo esto. Esto funciona utilizando 3 switches y una tabla de verdad. Y la tabla de verdad indica que solo se va a prender este LED si los números son impares. Por ejemplo, aquí lo encendemos y para que el LED se prenda, el B tiene que ser 1, tiene que estar prendido. Efectivamente, se prende. También cuando B y C sean 1, tienen que prender. Y sí, también se prende. Lo volvemos a 0. También se prende cuando A y C son 1. A y C son 1. Igual se prende. Y por último, cuando los 3 A, B y C son 1, se tiene que prender. A, B y C. Y aquí se prende. Esta función es igual a esta misma, pero ya utilizando la álgebra booleana. El circuito representa esto. Aquí ya solo utiliza 3 circuitos integrados. Los básicos, el AND, OR y el negador. Igual utiliza 3 switch y dirigiéndose a un LED. Igual lo vamos a probar para comprobar que es lo mismo. El LED se tiene que prender cuando sea B1. Ajá, efectivamente. Cuando A y C sean 1. Igual. Cuando A y C sean 1. Efectivamente. Y cuando todos A, B y C sean 1. Y si se prende. En el anterior circuito donde utilizamos el software de Proteus, se utilizó un circuito en XOR, sino que se utilizan los 3 básicos para así tener una comparación donde se utilicen los 3 básicos y aquí donde utilizamos un circuito integrado extra, que es el XOR, que sería el 86. Y para comparar este resultado y este resultado, en mi opinión, sería más fácil este, ya que utiliza menos puertos. Pero también podemos utilizar este mientras sean cosas específicas. Por ejemplo, hay circuitos integrados que es uno NAND, y este utiliza el AND y la negación, que se ve así. Podemos utilizar este cuando cuando nos sea útil o cuando lo requeramos. También podemos utilizar circuitos integrados dependiendo del circuito que nosotros queramos hacer. Y eso sería todo por este momento. La tercera es reducir mediante la álgebra de Boole. Aquí ya hacemos usando la ley de la absorción, que es en esta parte. Acá ahora distribuimos con A dentro de los primeros términos y metemos todo lo que está acá, que es A negada más por A más B más C es igual a negada por A más A negada por B, que igual más A negada por C. Y acá nos queda 0 más A negada por B más A negada por C. El resultado de la reducción mediante la álgebra de Boole es A negada por B más C por A. Y ya eso nos queda, que es la tabla de la verdad mediante maxi término y la reducción mediante la álgebra de Boole en maxi término. Este es el resultado.
Bueno, ahora voy a explicarles cómo se reduce mediante el álgebra de Boole la función usada con mini términos. Bueno, ya mostré la tabla, cómo queda la tabla y cómo queda la función, que aquí está. Y ahora les mostraré les explicaré cómo se va a reducir esto mediante el álgebra de Boole. Bueno, hay una regla del álgebra de Boole que dice, aquí tenemos la función, que lo que se dice es que vamos a ver en qué producto, se tienen en común. Bueno, aquí tenemos dos productos, la suma de dos productos, los dividí en dos y vamos a ver qué tienen en común. Y vemos que estos tienen en común la A negada y la B. Vieron que es lo mismo. Entonces aquí lo coloreé de azul. Y vemos que sobraría C negada y C. Esto quedaría como A negada por B por C más C negada. Porque así dice la regla. Si no me recuerdo, creo que es la regla 4 o la regla 6 que dice eso. Y aquí vemos igual, sería lo mismo de este lado. Vemos que tienen en común, vemos que tienen en común la A, la C, A y C. ¿Verán? Tienen en común esto, entonces sobraría B negada y la B. Entonces quedaría igual que esta, A por C por B más B negada. Y igual hay una regla que dice que la suma de un verdadero con una negada es igual a 1. Entonces C más C negada quedaría igual a 1. B más B negada quedaría igual a 1. Entonces esto lo multiplicamos por esto. 1 por A por C, 1 por A negada por B, y quedaría A negada por B más A por C. Y de hecho aquí lo especifiqué, que esta sería la reducción con álgebra de Boole, que la función quedaría así. Y esto nos ayuda para que ya no tengamos que pasar toda esta función larga al circuito, porque eso nos provocaría un circuito muy grande, por así decirlo. Entonces aquí ya lo redujimos y pues ya queda menos para poderlo pasar al circuito, que lo van a explicar en estos instantes. Bueno, eso fue esta parte y así quedaría. Así quedaría tanto la deducción como la tabla de la verdad.